ser, ¿no? Yo ya he subido al microbús y con el tamaño que tengo, o sea, pues no cabes ahí, son terribles los microbuseros, eso pues no puede ser, ¿no? Eso hay que cambiarlo, ¿no? Y además promover más el transporte público para que se desalente el uso de los vehículos privados y baje la contaminación y baje los tráfico infernal que hay en la ciudad. Ahora que mencionas la línea 12 del metro, ¿esta es una buena propuesta para movilizar esta zona que ha sido verdaderamente olvidada en cuanto a vialidades? Bueno, pues el metro ¿Es una obra integral? Yo no sé si es una obra integral, pero sí sé que el metro moviliza cantidades muy importantes de personas y que es la forma más fuerte, costosa, pero más fuerte de hacer transporte masivo, eficaz, rápido, barato, adecuado. Yo creo que hay que fortalecer el asunto del metro, hay que revisar si se puede seguir avanzando. Porque finalmente está sobre una avenida principal que no cuenta con avenidas paralelas, sí, o sea, va a seguir sí. teniendo esta dinámica de tráfico pesado. Pero ya metiste un transporte muy importante para millones de personas que viven en esa zona, o cientos de miles. Yo creo que sí se necesita un planteamiento integral, yo estoy de acuerdo en ello. El transporte es un tema, el estado del pavimento es lamentable, hay que también... ¿Hay alguna propuesta para evitar el bacheo? Hay que rehacerlo y hay que hacer la inversión necesaria, que debe ser importante. Pero hay temas, por ejemplo, no tenemos agua y nos inundamos. Bueno, pues hay que hacer obras de captación importante de agua de lluvia, grandes obras, no en las casas grandes, para resolver eso, porque el PRI cuando gobernó nunca hizo los dos drenajes, el pluvial y el de aguas negras. Entonces mandas todo el agua limpia de lluvia a las aguas negras, luego la pagas para que la laven, para poderla reutilizar, y además si se te satura te inundas con aguas negras, es un despropósito, eso tienes que resolverlo. Y los otros que son prioritarios desde mi punto de vista, ya lo adelanté, ni un muchacho sin preparatoria, ni un joven sin universidad. No me interesa que se me venga medio país a vivir a la Ciudad de México de jóvenes, pero aquí en la Ciudad de México la meta sería que no haya un joven rechazado de las escuelas públicas, y con la inversión que haya que hacer para eso. Y en salud, un esquema muy sencillo, de meter médico de comunidad, que va y recorre su área, y él va y da la consulta a la casa, no vas tú al médico, y solo si requieres atención te manda al siguiente nivel de atención médica. A mí me parece que eso podrías hacer y generarías empleo. Te pongo otro ejemplo simple con lo del agua: meter plomeros por zonas, pagados por el gobierno, y la gente paga el material. ¿Y eso este tipo de empleo de dónde vendría? Nosotros lo promovemos, nosotros lo promovemos, y con eso ahorramos agua una barbaridad. Porque todas las fugas de agua que hay, que son cualquier cantidad, las resuelves y tienes funcionando perfectamente y capacitas a la gente de las comunidades para de empleo de plomeros. Pero solo poner un ejemplo. Pues claro que con recursos públicos, ¿qué problema tiene? No creo que la inversión privada quiera andar metiéndole, si no es negocio no le va a meter, no va a ser negocio. ¿Tú crees que en la Ciudad de México hay mucha inversión privada que realmente fue considerada como negocio? Yo creo que toda la inversión privada es negocio. ¿Pero algo en específico que se haya hecho en el Distrito Federal? Toda la inversión privada es negocio, ese es su fin. No estoy diciendo que sea bueno, malo o regular, ese es su fin. Y está bien que siga habiendo inversión privada en donde tenga que haberla, promoverla, que se genere empleo de calidad, ¿no? No estoy peleado con eso, al contrario, la gente lo que requiere es empleo. A todos lados a donde voy la gente me pide empleo, es muy desesperante. Ese tema tenemos que resolverlo, y que sea un empleo de calidad, además, no outsourcing. No, ¿qué quiere decir outsourcing? Sin seguro social, sin prestaciones, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin pensión, sin jubilación. No, empleo con prestaciones de ley. Bueno, y ya para concluir este bloque de preguntas, tú mencionas acerca de los jóvenes y que no importa que vengan todos que se me venga medio país. Al medio país, a la Ciudad de México. En este caso, bueno, aquí son dos cosas. Una, los jóvenes, además de educación, se les ha criminalizado de una manera impresionante, al menos este año, con un tema que finalmente no se terminó de tocar, que fue las fiestas clandestinas. Ni se definieron qué eran, pero eso sí, se restringieron los espacios para la reunión de jóvenes. ¿Qué hacer con esto? No, tienes que desarrollar el potencial de los jóvenes. Bueno, primero, no me va a caer medio país porque vamos a ganar con Andrés Manuel, y él también tiene ese compromiso de que es un joven sin universidad, y entonces ya. Y segundo, sí tenemos que generar. Mira, mis abuelos no fueron a la universidad, mis padres tampoco, yo fui el primero.
Ir a la escuela te permite conocer tus potenciales y le das oportunidad a los jóvenes de ganar confianza y de generar todo lo que pueden desarrollar. Entonces, si tú les abres espacios deportivos, culturales, creativos, que toda la rebeldía, que además no la sacan, yo estoy impresionado. Yo les digo a los jóvenes que sean rebeldes. Yo tengo 51 años. Son los jóvenes los que me tienen que decir, yo soy, vámonos para acá y no, echarse para adelante. ¿Cómo va a ser que yo esté impulsando la rebeldía en los jóvenes? Pues así está el país. Tengo que andar impulsando la rebeldía de los jóvenes. Entonces hay que impulsar eso, porque eso es creatividad, porque eso es... Cuando hablo de rebeldía no estoy hablando de movimientos violentos, no estoy hablando de romper el marco legal, no estoy hablando de que la gente ejerza sus derechos con firmeza, que sean hombres y mujeres libres, que tengan una participación consciente y consecuente. Y tienes razón, un joven siempre en nuestra sociedad, solo por joven es sospechoso. Si se viste diferente, si actúa diferente, si no es la persecución, el acoso, todo eso tenemos que combatirlo, ¿no? Y las mujeres, que tienen una situación de desigualdad feroz, ¿no? La gente trabaja 10 horas promedio, lo reconoció Lozano, él dio el dato, en nuestro país, y las mujeres más. Empiezan antes que el varón la jornada, la terminan después que el varón. Si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en toda su vida. O sea, en toda su vida, ¿no? Entonces eso tenemos que modificarlo, tenemos que generar condiciones de equidad, de igualdad, de trato solidario, tenemos que abrir espacios de apoyo, ¿no? a las mujeres jefas de familia, que hay cualquier cantidad. Muy bien, y ya, para concluir, tema de la vivienda, en caso de que ese es un súper tema. Ese es un súper tema, tenemos que meter recursos. Hace poco salió una nota de que el centro se iba a repoblar, sí. Que hay como una intención de que el centro vuelva a tener vivienda, que funcione como vivienda, ya que la mayor parte de los edificios están vacíos o son bodegas. Sí. Sobre esto, esa es de acuerdo. Esa es la tendencia. De acuerdo, puede decir la gente, ¿cómo si somos demasiados? No es cierto, es la zona conurbada la que ha crecido y en el DF ha decrecido la población. Ha decrecido. Entonces, y vivienda, la gente vive 3, 4 familias en una casa como muegan o no porque se quiera mucho, sino porque no hay vivienda. Y en el centro tienes infraestructura para vivienda, tienes todos los servicios, tienes todas las condiciones. Entonces sí, hay que meterle bastante recursos a vivienda, muchos recursos a vivienda, porque tenemos que hacer que la gente en condiciones adecuadas, ¿no? Si estás hacinado, si tienes problemas de espacio, pues tienes problemas de convivencia, tienes problemas de autoestima, tienes problemas de violencia, de muy diverso tipo, ¿no? Yo no sé ni cómo le hacen para hacer cuchi con 4 o 5 familias en una casa, hombre, está terrible. Voltéese para allá, compañero, porque está muy complicado, ¿no? Pues sí, me imagino. No, sí, es complicado. Pues, y además, realmente es complicado encontrar vivienda en el Distrito Federal. Terrible, muy difícil. Es muy caro, o muchas veces no hay créditos, no hay vivienda popular, el INVI está ahogado con muy poco presupuesto, los grupos se han convertido en grupos que están haciendo negocio, los demandantes de vivienda, en vez de realmente... Y no hay un esquema, necesitamos meterle mucho a vivienda, o sea, es muy importante, es empleo bien pagado, educación, salud, vivienda, alimentación. Son los que identificas como los alimentación, para el ¿no? Sí, claro, por supuesto, los planes de seguridad, pero si le pegas a estos, los costos de seguridad mejoran considerablemente, ¿no? Las cárceles llenas de jóvenes, la persecución, somos el primer lugar en mujeres sin empleo, sin acceso a empleo y sin empleo de educación, y el tercer lugar en la OCDE, o sea, casi que en el mundo, sin acceso a empleo y sin acceso a educación. Eso tenemos que combatirlo con inversión, con apoyo, con promoción, ¿no? Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Elizabeth. Vamos al siguiente bloque de preguntas de los criterios.